Hola amigos, qué rico poder estar otra vez aquí. Soy Daniel Zambrano, aceptando la invitación del pastor José Luis Alfonso y su hermoso equipo de edificadores de alto nivel. Comparto la enseñanza entonces encomendada acerca del mensaje que hace el Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué vamos a empezar? Vamos a ver los elogios. Recuerda que en el video anterior dijimos que lo primero era que estaba firmada la carta. Es el Señor Jesucristo quien la hace. Pero los elogios que encontramos con respecto a la obra de esta iglesia van a ser muy interesantes. 4 elogios. Todos los vamos a empezar con la letra D de Daniel, de Dios. El primer elogio que encontramos es diligencia. Cuando leemos el capítulo 2, verso 2 de Apocalipsis, el Señor dice: yo conozco tus obras. Cuando nosotros miramos la iglesia de Éfeso, y tenemos que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles para poder conocer también el contexto histórico y aún geográfico, nos encontramos con una iglesia dinámica, con una iglesia fresca, nos encontramos con una iglesia que era activa, una iglesia de mucho movimiento, está llena de muchas labores, de muchas acciones. Y su dedicación es tal que los ciudadanos cuando estaban en esa región, ellos adoraban a una diosa llamada Diana. Era conocida como Diana de los Efesios. Y tenían un fervor religioso impresionante con respecto a esta deidad. Cuando yo miro lo que el escritor Edward Hillson en su libro Revelation, Unlocking the Future, Revelación o Apocalipsis, el desbloqueo del futuro, fue publicado por AMG Editores en el año 2012. En su página 35 dice Hillson de la siguiente manera: el templo de Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se dice que Alejandro Magno ofreció toda la riqueza que había conseguido en sus campañas militares solo para que inscribieran su nombre en algún lugar de este templo, pero aún así fue rechazado. El templo, según lo que conocemos, estaba sobre una plataforma de más de 9.300 metros cuadrados. Esto representa mucho más que una cancha de fútbol, y era sostenido por más de 100 pilares. En aquellos tiempos, la mayoría de las columnas eran construidas por varios bloques de piedra que eran colocados uno encima del otro hasta formar una columna. Sin embargo, cada una de las 127 columnas del templo de Diana eran un solo bloque de piedra de unos 16 metros de alto. En un extremo de este templo estaba recubierto de oro, de joyas y tallados elaborados, que estaba sobre el santuario de la diosa Diana. Detrás de ellos habían bóvedas que servían como el banco del mundo antiguo, y los historiadores han denominado este templo el gran banco del mundo. Esto lo registra nuestro autor Hillson. Ahora, todo en Éfeso giraba en torno a la diosa Diana. Las personas que estaban allí, que aceptaron el evangelio, pues en algún tiempo participaron activamente también de esa adoración. La gente iba comúnmente allá a comprar amuletos, a comprar ciertos elementos como base de su adoración, de la idolatría, y le atribuían supuestamente poderes mágicos y sobrenaturales a estos amuletos. Se parece mucho también a muchas personas en el día de hoy que corren buscando templos, entre comillas, cristianos, donde se ofrecen diferentes deidades, estatuas, amuletos, cadenas, collares, y no solamente cristianos, también hay un gran sincretismo en otros lugares donde también con ocultismos ofrecen elementos para la suerte, elementos para el amor, elementos para el dinero, elementos para tantas cosas. Eso es más o menos la idiosincrasia que se veía en ese tiempo. Cuando nosotros miramos entonces esto, nos damos cuenta que era un pueblo muy, muy religioso. Éfeso tenía una religiosidad muy activa. Ahora, tenemos que leer el libro de Hechos de los Apóstoles para ver qué es lo que está pasando. En el capítulo 19, verso 27, se habla de una disputa que hubo por el comercio
de un hombre llamado Demetrio que vendía templos para esta diosa, para Diana, y que se le está dañando el negocio. Y entonces se le dañó el negocio y se le desacreditó el negocio por causa de la predicación de los apóstoles de Pablo y del grupo de cristianos que estaban allí mencionando, predicando, anunciando el evangelio y las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús. Y entonces viene esa revuelta en un templo que albergaba más de 25,000 personas. Ahora se cuenta de cómo era la respuesta de esos Éfesos cuando decían: grande es Diana de los Efesios. Esa gente realmente estaba muy comprometida con su religión, con sus creencias, con su fe. Sin embargo, el apóstol Pablo ganó grandes adeptos allí para el Señor Jesucristo en Éfeso. Nos cuenta la historia que más adelante Timoteo llegó a ser pastor de esa iglesia, y mucho tiempo después el autor del Evangelio de Juan, nuestro amigo Juan, el escritor de la carta a Apocalipsis, se congregó también por un tiempo en ese lugar, antes de ser exiliado para Patmos. Bueno, allí el Señor entonces les elogia su diligencia, del fervor que ellos tenían. El segundo elogio de los miembros de la iglesia en Éfeso es la determinación. En el capítulo 2 de versículo de Apocalipsis nos dice muy claramente que yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La frase arduo trabajo viene de la palabra griega kopos, y no solamente se refiere a hacer un trabajo difícil, sino se habla de trabajar a tal punto que se llega a la fatiga, una entrega total, una dedicación fuerte hasta llegar al agotamiento, al cansancio. La palabra paciencia pues viene de la idea de perseverar en algo a pesar de tener circunstancias adversas, de estar allí batallando. Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo: ¿saben, Éfesos? Yo conozco muy bien las obras de ustedes. Yo conozco muy bien todo el trabajo, la dificultad, la adversidad, todo lo que han tenido que padecer y sufrir, y todo lo que han tenido que padecer. Y entonces también viene allí un elogio a esta gente, y es que esta gente había resistido a esos falsos maestros y los disciplinó a esos falsos maestros. Entonces encontramos el tercer elogio, se llama disciplina. Esto lo encuentra usted ahí mismo en el versículo 2 del capítulo 2 de la carta que estamos mencionando. Entonces, cuando nosotros vemos ese elogio, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sabe? Yo creo que el apóstol Pablo hubiera estado muy contento de poder leer estas frases y este testimonio y estas evidencias por parte de Juan 70 años después, sabiendo que él había fundado una iglesia, ya formado una iglesia, ya había consolidado una iglesia como la de Éfeso, con estas características, con un celo vivo por la palabra, con un celo vivo por la doctrina. Conocían lo que era un buen maestro, conocían lo que eran los malos y los falsos maestros. Y entonces yo creo que hay elogios de parte del Señor también, como de Pablo. En Hechos capítulo 20, Pablo dice así: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, Pablo ya había profetizado y está viendo el cumplimiento de lo que Juan está entonces mostrando de parte del Señor a lo que estaba aconteciendo. Bueno, encontramos entonces ese elogio también, pero también le dice que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales el Señor aborrezco. No vamos a entrar mucho tiempo acerca de los nicolaitas, de quiénes eran, su fundación, su aparición es algo no muy determinado, no muy
no muy cierta, todavía hay muchas inquietudes con respecto a esto. Sin embargo, sí podemos decir que era gente que le gustaba la religiosidad, pero practicaban lo que les gustaba, y lo que no les gustaba no lo hacían. Entonces eran gente que sabía manejar religiosamente una apariencia y hacían de la religión no algo espiritual. Entonces era gente que le gustaba las cosas de Dios, pero también las cosas del mundo. Estaban navegando en esas situaciones. Ahora la pregunta es, ¿a usted le suena eso familiar en estos días? ¿Será que habrán congregaciones, habrán ministerios, o habrán personas que aceptan muchas cosas de Dios, pero también aceptan cosas del mundo, y se mezclan una cantidad de cosas? Jesús está diciéndole, ustedes odian a esa gente, y ¿saben una cosa? Yo también odio, no me gusta esa posición de lo que está ocurriendo. Entonces esta carta no solamente para los efesios, también es una carta que va dirigida a nosotros. En cuarto lugar, encontramos a la devoción. Cuando en el versículo 3 nosotros leemos, y has sufrido, y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Encontramos entonces una iglesia que no se ha rendido. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha rendido esa iglesia? Por una razón. Ahí lo dice, por amor de mi nombre. Tenga presente esa palabra, por amor de mi nombre. Tenga presente cómo Pablo dice, yo reconozco que ustedes han amado entre unos y los otros. Tenga presente eso. Ahora, la razón por la cual esta gente padecía no era para ser conocidos, es decir, uy, somos de la iglesia de Éfeso, la iglesia fundada por el apóstol Pablo, que fue pastoreada por Timoteo, uy, con nosotros estuvo el gran líder Juan, el gran escritor. No era para sacar elogios con respecto a su iglesia, cosa que algunas personas sacan pecho cuando dicen, yo pertenezco a la iglesia del pastor, no. Aquí la razón por la cual ellos habían padecido era por amor al nombre de Cristo. Y hasta allí vamos bien. Sin embargo, recuerde que había no solamente elogios, sino que también había exhortaciones. Vamos a ver entonces cuál es la exhortación, o cuál es la corrección, qué es lo que llama la atención al Señor para corregir a los éfesos. Pero tengo algo contra ti, verso 4, que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿qué es lo que Cristo quiere decir a la iglesia? ¿Cómo así que han dejado el primer amor? Y sin embargo les da otra parte, le dice, bueno, recuerde por tanto de dónde han caído y arrepiéntete, haz las primeras obras. Cuando nosotros miremos entonces esto, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Tiene que hacer tres acciones. Lo primero es recordar de dónde ha caído. Segundo, arrepentirse. Y tercero, hacer esas primeras obras. Cuando ahora las primeras obras, las obras primeras, está hablando de la misma frase. Es la misma frase para cuando él dice, has perdido el primer amor, las primeras obras, el primer amor. Jesús lo que les está diciendo es, hagan las cosas como las estaban haciendo al principio, como cuando comenzaron, con ese fervor, con esa devoción, con esa entrega. Y amen como amaban en el principio. ¿Cómo era la iglesia de Éfeso al principio? Bueno, yo les había dicho, Efesios capítulo 1, verso 15, ahora Pablo dice, por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. La iglesia de Éfeso era conocida por sus obras y por su amor a Cristo y a los demás. Esas eran las características que, si alguien hablaba de la iglesia, mencionaban esto. Estaba leyendo también al señor Red Sterman con respecto a esto, y en su libro Entendiendo el Apocalipsis, Understanding Revelation, una palabra final de Dios, God's Final Word, escrito y publicado en 1991 por la editorial Discovery House. En su página 29 dice: cuán fácil es llegar a ser mecánico y rutinario con el pasar del tiempo. Escuchar la palabra de Dios, un gran sermón o el testimonio de un hermano en la fe y sentir como si ya lo hubiese escuchado antes. Volverse una persona crítica de otros, quejarse de todo, ponerse exclusivo con sus amistades, dejando a un lado a los que no piensan como usted.
o a los que no tienen su mismo nivel o estatus. Pensar que sus necesidades son más importantes, lo que resulta división. Terminamos enfocándonos en nosotros mismos, en nuestros propios objetivos, en nuestros propios programas e intereses. Y lo peor de todo es este crisis efesia. Es más común que los que nos gustaría admitir. Todos hemos sido efesios en nuestra fe por algún tiempo. Y la luz de la iglesia tintinea, flaquea y falla. Qué interesante apreciación de este hombre. Ahora, entonces tenemos que entrar a meditar. ¿Cómo es que tenemos que responder ante esta exhortación? Lo primero, lo dijimos ahora, recuerde. El problema está cuando nosotros nos alejamos de la verdad. Así que la batalla comienza en nuestra mente. Recuerde, por ejemplo, ¿quién es Cristo? Recuerde el poder del Evangelio. Recuerde quién fue el que lo salvó, de dónde lo sacó, el proceso por el cual empezó a llevarlo hasta ser la persona que en algún momento tuvo ese amor y ese fervor. Recuerde cómo usted comenzaba sus cultos, cómo comenzaba usted los servicios, cómo usted comenzaba en medio de sus problemas y dificultades a perseverar en la fe y a no desmayar bajo ningún punto de vista. Así que le animo a que recuerde de dónde el Señor lo sacó. Recuerde esas palabras que el Señor le dijo a su pueblo Israel. Nunca olviden de dónde yo los saqué y los he traído a este lugar para poderlos levantar y edificar. Lo segundo que tiene que hacer es arrepentirse, o tenemos que arrepentirnos, dejar de dar vueltas en el asunto, tratar de dejar de estar acolitando, acomodando, justificando sus acciones. Hay que alejarse del pecado, hay que llamarlo por su nombre, no hay que ser como los nicolaitas. Tenemos que dejar de coquetear con aquellas cosas que no corresponden a lo que es ser una vida digna. Rehúse a caer en las trampas que el enemigo con sus lazos trata de acechar para contra nuestras vidas. Alejémonos, huyamos, arrepintámonos. Significa dar un giro de 180 grados, dejar esas cosas para ir en pos de lo que realmente nos conviene, de lo que es correcto. Número 3, regrese. Es el llamado del Señor a la iglesia. Haga lo que estaba haciendo en el principio, vuelva a hacer lo que hacía antes. Restaure su relación con Cristo, su nivel de oración, de adoración, de santidad, de obediencia, de alabanza, de comunión. Vuelva con humildad a escuchar los cultos, vuelva otra vez a la iglesia a deleitarse en la presencia del Señor. Porque si no se hace estas tres cosas, ¿sabe qué va a pasar? El Señor dice: voy a remover tu candelabro de tu lugar, a menos que te arrepientas. En pocas palabras, sin amor no hay luz. El candelabro representa el testimonio de la iglesia brillando en la comunidad, en donde quiera que esté. Cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta de cómo muchas iglesias cada domingo o cada vez que tienen una reunión encienden sus luces, sus equipos de sonido, encienden sus cámaras para tener un servicio, pero no tienen la luz de Cristo y del Evangelio. Podemos tener grandes actividades, templos majestuosos, maravillosos, pero carentes del amor, de la esencia de Cristo en medio de esas cuatro paredes. ¿Por qué ocurre esto? Tal vez porque en una reunión de planificación se dieron cuenta que predicar el verdadero mensaje no trae a la gente y se va el dinero y la gente. Tal vez porque en una reunión se dijo que predicar el evangelio sería ofensivo y controversial. Tal vez en la reunión de pastores, de ministerio, como le llamen, la junta, se llegó a la conclusión de que no se puede predicar de la salvación a través de Cristo y solamente a través de Cristo. Quizás fue porque el pastor decidió abrir membresía a aquellas personas que pertenecen a una comunidad LGBTI y no les llama la atención con respecto a su pecado. Claro que tenemos que atenderlos, tenemos que escucharlos. Son seres humanos, los amamos, oramos por ellos, clamamos, pedimos a Dios por ellos y queremos lo mejor para ellos. Y lo que ellos quieren no es necesariamente lo que ellos necesitan. Y tal vez lo que yo les pueda dar humanamente no es lo que realmente ellos necesitan. Ellos y yo y todos nosotros necesitamos a Cristo.
una vida como Cristo realmente lo demanda. Nosotros no somos mejores que ninguno de ellos. Ellos no son peores que ninguno de nosotros. Todos necesitamos la gracia, el amor, el perdón, la bondad, la misericordia de Dios, porque todos somos igual de pecadores. Pero hay que llamarlos al arrepentimiento. Diferentes cosas son las que están haciendo que se apague la luz de la palabra del Evangelio. Tal vez es más grande nuestro amor por nosotros mismos, por nuestro título, por nuestra facultad, por nuestra habilidad, nuestro potencial, nuestra fuerza. Y no descansamos en la fuerza del Señor. Un autor que yo respeto mucho, el Dr. Lehman Strauss, en su libro Revelación o Apocalipsis, en la página 39 dice: hoy nada queda de la iglesia de Éfeso, sino un recuerdo, una carta y una advertencia. ¿Tienes oídos para oír? Oye lo que el Señor le dijo a los efesios y nos dice a nosotros. Concluimos. Permítame hacer unas conclusiones finales a partir de esta carta. Número 1. ¿Es posible estar ocupado por Dios sin ser bendecido por Dios? En otras palabras, ¿es posible hacer grandes esfuerzos y actividades religiosas sin que tengan un valor espiritual? Segundo, ¿es posible perseverar en la doctrina y no tener el poder de Dios? Por eso Pablo les exhorta a los corintios también, que si tenemos profecías y entendemos misterios y entendemos ciencia y toda la fe y trasladamos montes de un lado para otro, pero si no tenemos amor, nada somos. Y si repartimos todo lo que tenemos, nuestros bienes, y damos de comer a los pobres, y si le entregamos incluso nuestro cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Mire, mi hermano, podemos estar defendiendo la fe, podemos estar defendiendo o reteniendo la doctrina, mientras el Señor está diciendo: ¿sabes? Estoy yendo por tu candelabro, voy a remover tu candelabro. Puedes continuar conmigo o sin mí, y podrás continuar sin mí, sin candelabro. Estarás en oscuridad porque no tienes muestra de amor. Tercero, es posible tener una muy buena reputación fuera de la iglesia sin tener buenas relaciones dentro de la iglesia. Por eso el Señor le dice: yo sé, yo conozco. Hace mucho tiempo leí la historia de un gran desfile de carrozas con flores que adornaban. Y en ese desfile de final de año llamó la atención que una de las más bellas carrozas que estaban transitando, justo cuando estaba frente a las cámaras, se detuvo. Quedó ahí parada. No avanzaba, no proseguía. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Y después de tantos minutos de pérdida y el desfile detenido, se dieron cuenta que esta carroza no le habían echado la gasolina suficiente. Se había quedado sin combustible. Y lo más curioso es que esa carroza estaba siendo patrocinada por una de las más reconocidas empresas petroleras. Se le olvidó echar gasolina. Creo que esa vergüenza en ese evento también se puede aplicar a nosotros. Somos llamados por la luz del mundo, pero no estamos dando la luz del Evangelio. Y tal vez estamos siendo motivo de ser observados, analizados y criticados. Recuerde usted de a dónde viene su amor. Avive las brasas de aquel que lo llamó un día para ser salvo. Vuelva otra vez a fijar su atención en aquel que le ama como nunca nadie le ha amado. Vuelva en disciplina, en convicción, a volver a buscar de la presencia de Dios. Arrepiéntete. Gira nuevamente a mirar a Cristo. Vuelve a los pies del Señor. Volvamos, sería la frase. Volvamos juntos a los pies del Señor. Y repitamos una vez más esa oportunidad de comenzar, de avanzar, de proseguir, manteniendo en la llama del Evangelio siempre adelante. Les dejo con un gran abrazo. Este mensaje es para usted. Es para mí inicialmente y para todos los que hoy tienen la oportunidad de verlo. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.